Family Lovers, no sé si a ustedes les pasa, pero hay días en que una mamá termina el día completamente agotada. Y no estoy hablando solo de cansancio físico, estoy hablando de ese cansancio que uno siente en la cabeza, en el corazón, en todo, porque el día se acaba, porque la casa por fin está en silencio, pero la mente sigue trabajando, pensando muchas veces en qué pasó con los niños hoy, qué conversación quedó pendiente, qué actitud hay que corregir, qué decisión hay que tomar. Y a veces una mamá se acuesta y en lugar de descansar sigue pensando, no debí decir eso así, ¿estaré haciendo bien esto? Y si esto se sale de control, no sé si a ustedes les pasa, pero a muchas mamás les pasa. Y detrás de todo eso suele haber un pensamiento muy silencioso que casi nadie dice en voz alta. Un pensamiento que suena más o menos así. Si yo no estoy pendiente de todo, esta casa se desordena. Si yo no veo esto, nadie lo ve. Si yo no corrijo esto, nadie lo va a corregir. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a cargar algo muy pesado. La sensación de que todo depende de nosotras. Y cuando una mamá vive así por mucho tiempo, empieza a pasar algo muy común. Se vuelve una mamá cansada, una mamá irritable, una mamá frustrada. Ama profundamente a su familia, pero siente que la casa se vuelve una carga. Y aquí quiero hacer una pregunta muy honesta, Family Lovers. ¿Será que muchas mamás están cansadas solo por todo lo que hacen? ¿O será que están cansadas por todo lo que sienten que depende de ellas? Family Lovers, hoy quiero hablar especialmente con las mamás, pero también con los papás que están escuchando esto, porque eso también tiene que ver con el equilibrio de una familia. Hay algo que muchas mamás cargan y casi nadie lo ve. No es solo la comida, no es solo la limpieza, no es solo llevar a los niños al colegio, es la carga mental de sostener todo. La mamá está pensando en muchas cosas al mismo tiempo. La disciplina, las emociones de los hijos, las decisiones del hogar, las conversaciones que hay que tener, los límites que hay que poner y poco a poco, casi sin darse cuenta, empieza a sentir que tiene que dirigir todo, que tiene que anticipar todo, que tiene que supervisar todo. Y lo curioso, ¿saben qué es? Es que muchas veces esto nace de algo bueno, del amor. Una mamá ama tanto a sus hijos que quiere protegerlos de todo, quiere evitarles errores, quiere anticipar problemas, quiere asegurarse que todo salga bien. Pero aquí es donde muchas veces nos metemos en una trampa sin darnos cuenta. Ese deseo de cuidar a veces puede convertirse poco a poco en un deseo de controlar. Y controlar todo dentro de una familia es una carga demasiado pesada para cualquier persona. Hay una frase que muchas mamás dirían si fueran completamente honestas. Yo sé lo que es mejor para mis hijos. ¿Han escuchado eso? Y en parte eso es verdad. Nosotros los cargamos en nuestra barriguita. Una mamá pasa mucho tiempo con sus hijos, los conoce, sabe cómo reaccionan, sabe cuando algo no está bien. Pero aquí aparece una trampa muy sutil. Pensar que porque conocemos bien a nuestros hijos, entonces tenemos que controlar todo lo que pasa en su vida. Entonces la mamá empieza a querer hacer todo, a decidir, a corregir, a organizar, a anticipar, a supervisar. Y al final del día termina agotada, porque está tratando de sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Family Lovers, aquí hay una verdad que puede ser un poco incómoda, pero pues también nos puede traer algo de libertad. Y es que en realidad nosotros no controlamos tanto como creemos. Podemos enseñar, sí, podemos corregir, podemos guiar, pero no podemos controlar el corazón de nuestros hijos. No podemos controlar cada decisión que ellos tomen. No podemos controlar cada resultado. Y cuando una mamá intenta controlar todo, inevitablemente empieza a sentirse frustrada, porque la vida no responde al control humano. Solo Dios tiene ese nivel de control. Y mira, tal vez en tu casa ha pasado algo así. Un hijo toma una decisión que tú no esperabas o un adolescente empieza a mostrar una actitud que preocupa. Y entonces muchas mamás entran en modo solución. A hablar, a explicar, a corregir, a volver a explicar, a revisar, a supervisar. A intentar que todo quede bien ajustado. Y muchas veces lo hacen con una buena intención, porque pues aman profundamente a sus hijos y quieren ayudarlos.
Pero cuando ese proceso se repite una y otra vez, empieza a aparecer algo muy común en muchas mamás, el agotamiento emocional. Porque hay una lucha constante por dentro, la lucha entre lo que una mamá quisiera que pase y lo que realmente está pasando en la vida de sus hijos. Y poco a poco muchas mamás empiezan a sentirse responsables de todo, de cómo se comportan los hijos, de cómo se sienten los hijos, de cada decisión que ellos toman, incluso el ambiente emocional de toda la casa. Y esa carga Family Lovers es demasiado grande para una sola persona. Bueno, pero aquí hay algo aún más profundo. Cuando una mamá empieza a sentir que todo depende de ella, sin darse cuenta puede empezar a ocupar roles que no le corresponden cargar sola. Y eso empieza a desordenar algo muy importante dentro del hogar, porque pues una familia no fue diseñada para que una sola persona sostenga todo. Y de eso vamos a hablar ahora. Family Lovers, aquí es donde ese tema se vuelve aún más profundo, porque cuando una mamá empieza a sentir que todo depende de ella, muchas veces sin darse cuenta empieza a ocupar un lugar dentro de la familia que no fue diseñado para que lo cargue sola. Miren, la familia sí es un equipo. Mamá y papá están creando juntos, están pensando juntos, están orando juntos, tomando decisiones juntos. Pero la Biblia también enseña algo muy claro. Dentro de ese equipo, Dios puso un orden. No para crear competencia, no para que alguien valga más que el otro, sino para que haya dirección. Y la Biblia enseña que dentro de la familia el esposo es la cabeza. Eso no significa que la mujer no opine, no significa que nosotros no tengamos sabiduría, que no significa que la mujer no tenga influencia. Todo lo contrario. Muchas veces la mamá es la que está más cerca del día a día de los hijos, la que observa más, la que percibe más, la que ve detalles que el esposo quizás no ve. Y por eso su voz es muy importante dentro del hogar. Una mamá puede dar su opinión, puede expresar lo que piensa, puede compartir lo que está viendo, pero al final, dentro del diseño de Dios, la responsabilidad final de la dirección de la familia recae sobre el esposo. Y aquí es donde muchas veces nos cuesta, porque vivimos en una cultura donde se nos enseña que quien sabe más debe decidir, pero el diseño de Dios no funciona así. Dios estableció un orden y ese orden no siempre es fácil para nosotros. Family Lovers, a veces una mamá siente que ella entiende mejor ciertas situaciones, quizás ha leído más sobre crianza, quizás pasa más tiempo con los hijos, quizás ve cosas que el esposo no ha visto todavía y entonces puede empezar a sentir algo como esto. Yo sé lo que es mejor en esta situación. Y bueno, con buena intención empieza a dirigir muchas decisiones. No siempre lo hace de forma abierta, a veces lo hace de una forma sutil, convenciendo, insistiendo, empujando la conversación hacia donde ella cree que es mejor. Y aquí también es importante decir algo con mucha claridad. Dentro del diseño de Dios, los dos tienen una responsabilidad. El esposo no fue llamado a ceder siempre para evitar un conflicto. Y la esposa tampoco fue llamada a insistir o a presionar hasta cambiar la decisión del esposo. Los dos deben caminar dentro de su rol. La esposa puede expresar lo que piensa, puede compartir lo que está viendo, puede dar su consejo, pero después de poner las cartas sobre la mesa, también necesita saber soltar, necesita saber dejar que el esposo tome la decisión final. Y el esposo, por su parte, tampoco debe evitar su responsabilidad. Dios le dio la tarea de guiar su hogar, de buscar la dirección de Dios y de tomar decisiones pensando en el bien de su familia. Porque cuando empezamos a empujar las decisiones hacia donde nosotros queremos, podemos repetir un patrón muy antiguo, el mismo patrón que vemos en el jardín del Edén. Eva fue persuadida y luego influyó en Adán. Y Adán decidió escuchar a su esposa en lugar de obedecer a Dios. Y todos conocemos las consecuencias que vinieron después. Por eso este tema no se trata de quién tiene más carácter o quién sabe más. Se trata de confiar en el orden de Dios, el orden que Dios estableció para la familia. Porque cuando cada uno camina en el lugar que Dios le dio, la casa encuentra dirección, equilibrio y paz. Family Lovers, y aquí hay algo que muchas veces no vemos. Los hijos están observando todo, observan mucho más de lo que creemos.
Ellos ven cómo papá y mamá toman decisiones, ven cuando papá dice algo, ven cómo mamá reacciona. Y cuando un niño empieza a percibir que la mamá es la que realmente decide todo, algo cambia en su percepción del hogar. Ellos empiezan a sentir que hay dos voces, una que dirige y otra que acompaña. Y eso muchas veces crea algo que ninguna familia quiere, que es la división. A veces los hijos empiezan a mirar a la mamá cuando el papá dice algo, como buscando otra respuesta, como ¿será que mi mamá va a decir otra cosa? Y muchas veces esto no pasa porque los padres quieran que pase, pasa porque la dinámica del hogar se fue formando así con los años. Family Lovers, sé que la palabra sumisión hoy en día puede sonar fuerte, pero en la Biblia no es una palabra de inferioridad. Es una palabra de confianza en el diseño de Dios. Sumisión no significa que la mujer no piense, no significa que la mujer no tenga voz, no significa que la mujer no tenga sabiduría. Significa que después de compartir lo que piensa, que después de hablar, de charlar con el esposo, de expresar su opinión, la mujer puede descansar sabiendo que Dios puso una cabeza sabia en la familia, y esa cabeza tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios, que es guiar, proteger, responder por su hogar. Y cuando ese orden se respeta, algo muy bonito empieza a pasar dentro de la familia. Los hijos ven unidad, ven que papá y mamá están caminando juntos, ven que no hay competencia, ven que no hay dos autoridades peleando, ven que hay un equipo, pero un equipo con dirección. Y cuando una familia funciona así, también pasa algo muy importante para las mamás. La carga empieza a ser diferente, porque muchas veces el cansancio de una mamá no viene solo de todo lo que hace, viene de todo lo que siente que tiene que sostener sola. Y cuando una mamá intenta dirigir todo dentro del hogar, termina cargando mucho más peso del que Dios realmente le pidió cargar, porque empieza a sentir que todo depende de ella, que cada decisión depende de ella, que cada resultado depende de ella y que cada error es culpa de ella. Y vivir con ese peso en el corazón termina agotando a cualquier mamá. Pero cuando una mamá empieza a caminar dentro del diseño de Dios, algo empieza a cambiar. La carga se vuelve más liviana. Porque, familia, recuerden algo muy importante. Ella no está sola sosteniendo esa casa. Dios está guiando la familia. Y Dios también está trabajando en el corazón del esposo. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. Porque muchas veces nos cuesta tanto soltar el control, porque sentimos que todo depende de nosotras, porque el problema no siempre está solo en la organización de la familia, muchas veces el problema está más profundo, está en el corazón, y ahí es donde vamos ahora. Family Lovers, muchas veces el problema no es solo lo que hacemos en la familia, es lo que está pasando dentro de nosotros. A veces pensamos que el deseo de controlar todo es solo una forma de ser, que algunas personas son más organizadas, otras más responsables, otras más cuidadosas. Pero si somos honestos, muchas veces el control tiene raíces más profundas. A veces tiene que ver con el miedo a que nuestros hijos tomen malas decisiones, miedo a que algo salga mal, miedo a perder el control de la situación. Otras veces tiene que ver con el orgullo, con ese pensamiento silencioso que dice: yo sé qué es lo mejor, yo sé cómo deberían hacerse las cosas, si yo no lo hago así, esto no va a salir bien. Y ese pensamiento puede parecer muy responsable, pero en el fondo puede esconder algo peligroso. La idea de que nosotros sabemos mejor que Dios cómo deben funcionar las cosas. Y cuando caemos en ese lugar, sin darnos cuenta, empezamos a querer ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. El lugar del control absoluto. Pero miren, Family Lovers, la Biblia nos recuerda algo muy importante. Algo que muchas veces olvidamos en medio del día a día, del corre-corre, de lo que estamos pasando con la familia. Pero miren lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Family Lovers, este versículo nos está diciendo que los padres no deben trabajar por su familia. Claro que sí. Claro que debemos enseñar, disciplinar, guiar, acompañar.
Pero lo que este versículo nos recuerda es algo muy libertador. La casa no depende solo de nosotros. El corazón de nuestros hijos no depende solo de nosotros. El futuro de nuestra familia no depende de nosotros. Dios está obrando, Dios está guiando. Dios está trabajando incluso cuando nosotros no lo vemos, cuando nosotros no vemos todo lo que Él hace. Y cuando una mamá empieza a recordar eso, algo empieza a cambiar dentro del corazón. Empieza a aparecer algo que muchas mamás han perdido en medio de tantas responsabilidades: el descanso. Sí, el descanso, porque ya no siente que todo depende de ella. Empieza a confiar en que Dios también está obrando en su familia. Empieza a confiar en que Dios también está guiando a su esposo. Empieza a confiar en que Dios también está trabajando en el corazón de sus hijos. Y eso no significa que la mamá deja de involucrarse, no significa que deja de cuidar, no significa que deja de enseñar. Significa que deja de vivir con el peso de querer controlarlo todo. Family Lovers, criar una familia siempre va a tener sacrificios, desafíos, de todo. Siempre habrá decisiones difíciles, siempre habrá momentos donde uno siente que no sabe qué hacer. Pero cuando una familia camina dentro del diseño de Dios, algo empieza a cambiar. Hay más paz, hay más unidad, hay más dirección. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedes estar en medio de un conflicto, pero sabes que el Señor está obrando. No porque todo sea perfecto, sino porque cada uno está caminando en el lugar que Dios le dio. Y cuando eso pasa, la casa empieza a respirar diferente. Hay más descanso, más claridad, más confianza en Dios. Y quizás hoy hay una mamá escuchando este episodio que siente que ya no puede más, que está muy cansada de sostener muchas cosas, cansada de pensar en todo, cansada de sentir que si ella no controla todo, la casa se desordena. Si este es tu caso, quiero decirte con mucho cariño que no tienes que cargar eso sola. Dios nunca te pidió sostener toda tu familia con tus propias fuerzas. Dios está contigo, Dios está trabajando en tu hogar y Dios también puede guiar a tu esposo mientras ustedes caminan juntos. Tal vez hoy el paso que Dios te está invitando a dar no es hacer más, tal vez es aprender a confiar más en Él, confiar en el orden que Él diseñó, confiar en que Él está obrando incluso cuando tú no ves todo y confiar en que tu casa no depende solo de ti, depende primeramente de Dios y de ustedes que trabajen como equipo. Y bueno, Family Lovers, hasta aquí el episodio. Si ves que esto habla a tu corazón, me gustaría mucho leerte en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez sentiste que estabas cargando demasiado dentro de tu familia? A veces ponerlo aquí abajo en palabras también puede ayudar a sanar tu corazón, ayudar a sanar otras familias. Quizás otras mujeres están pasando lo mismo que tú estás pasando en estos momentos. Y bueno, gracias por estar aquí una semana más y recuerda algo muy importante: no estamos creando familias perfectas, estamos caminando con Dios mientras aprendemos a construir hogares que lo honren. Nos vemos en el próximo episodio de Familia y Fe Podcast. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Family Lovers unidos en verdad. Family Lovers en Cristo la unidad. Family Lovers con la fuerza del amor. Family Lovers siempre en paz y en